te confronta. Y yo lo que creo es que hay mucho enojo, que hay mucha rabia por parte de grupos de interés que se imaginaban que la elección iba a ser distinta, que el desempeño de su candidata iba a ser distinta. Y bueno, estamos llegando cada vez más cerca del resultado final y creo que eso los tiene muy desesperados. Pero sí creo que fue una estrategia permanentemente equivocada la de los constructores de esa alianza, y que los partidos creyeron que iban a aprovechar una historia muy interesante a la que ya me he referido yo, el origen, la trayectoria de Xóchitl Gálvez, un apoyo de grupos de interés que querían esa candidatura, esa estrategia, y que eso les iba a dar una alta rentabilidad en plurinominales y posiciones. Ese era su juego, nunca fue ganar la presidencia, ellos nunca creyeron en eso, por lo menos los dos dirigentes del PRI y del PAN. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video información más, bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy, miércoles 22 de mayo, vamos con información, pregoneros, porque así lo dice. Nunca imaginaron el desempeño de Xóchitl Gálvez, por eso están totalmente desesperados, pidiendo que me baje de la contienda o que decline. No era el fenómeno que tanto estaban esperando, se equivocaron con su candidata y ahora pues se van en mi contra, revela Álvarez Maínez. Esto es lo que confiesa en esta entrevista con el periodista René Delgado. Vamos a escucharlo porque así le puso el último clavo al ataúd de esta candidatura de Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN. Vamos a escucharlo. Lo que pasa en la sociedad contemporánea, don René, pues que todos estamos en cámaras de eco muy reforzadas por el algoritmo de las redes sociales y que pues queremos escuchar una verdad que se adapte a esa visión, y que cuando hay extremos, cuando hay polarización y extremos tan convencidos de su verdad, pues por ejemplo, para la gente que está convencido de que lo único que sirve y lo único para lo que hay que votar, así lo dijeron en un spot reciente, es lo único. Ponen un spot, la alianza PRI-PAN, donde se habla de muchas propuestas que he hecho, energías limpias, y luego un supuesto personaje como yo. Luego aparece un personaje que me empuja y en ese spot y dice, sí, pero ahorita lo que hace falta, lo único que importa es sacar a Morena. Bueno, cuando tú tienes una mentalidad de ese tipo, creo que cualquier cosa que no sea en esa dirección te confronta. Y yo lo que creo es que hay mucho enojo, que hay mucha rabia por parte de grupos de interés que se imaginaban que la elección iba a ser distinta, que el desempeño de su candidata iba a ser distinta. Y bueno, estamos llegando cada vez más cerca del resultado final y creo que eso los tiene muy desesperados. De Xóchitl la conocí cuando yo era un estudiante de preparatoria. Me impresionó su historia de vida en ese momento. Todavía ella no tenía una participación política y pensé que íbamos a tener a esa Xóchitl Gálvez en la contienda presidencial. Ver su desempeño en la contienda presidencial, que esté alineada a lo que a mí me parece que es lo peor de la política mexicana, que es, no hablo del PRI en sentido peyorativo para descalificar a todos los priistas, porque hay priistas muy respetables, yo he puesto nombre y apellido, pero a esta dirigencia del PRI, a este momento histórico que vive el PRI, a esta dirigencia del PAN, a este momento histórico que vive el PAN, me ha decepcionado mucho cómo, en lugar de que la campaña fuera una campaña que se pareciera a ese personaje que yo conocí, hemos visto a una candidata que pues yo he desconocido, con mucha ofensa, con mucha inconsistencia, y me gustaría haber visto más esa historia de vida que conocí como estudiante de preparatoria, que lo que he visto, que la verdad no me ha gustado para nada en la contienda presidencial. Ya que se refirió a la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno. Alejandro Moreno, en su más reciente declaración, dice que usted es títere de dos empleados del presidente, refiriéndose por empleados naturalmente al senador Dante Delgado y a Samuel García. ¿Qué le responde? Cuando uno genera un cierto tipo de trayectoria política, una manera de hacer política, pues piensa que los demás son iguales, ¿no? Se ve en un espejo. Él, Alejandro Moreno, era el más ferviente seguidor de Miguel Osorio Chong cuando él tenía poder. Era peñista cuando Peña Nieto tenía el poder.
fue salinista cuando había que quedar bien con el expresidente Salinas. Luego se cambió radicalmente de dirección con las personas que lo han apoyado históricamente. Ha tenido luego una actitud siempre de agravio. Le ha dado un trato indigno desde mi punto de vista a personajes históricos y respetables del PRI. A mí no me parece lo que se ha ido construyendo en ese partido. Pero yo no tengo una relación de subordinación como la tuvo él, por ejemplo, con verdaderos empleados del presidente como Adán Augusto, que con él pactó. Yo conozco esa historia de primera mano porque coordinaba la bancada naranja la reforma al quinto transitorio para la militarización del país, con verdaderos empleados del presidente como los dirigentes del Partido Verde, con quienes él pactó que el Verde no fuera en alianza en Campeche y que a cambio el PRI no fuera en alianza en Quintana Roo, porque al Verde le interesaba que ganara la candidata de Morena Verde en Campeche, que era afín al dirigente histórico del Partido Verde, y porque querían hacer un fraude electoral. Y luego se puso de acuerdo con el en ese momento gobernador de Tabasco, Adán Augusto, para hacerle fraude electoral a nuestro candidato en Campeche. Esa es la historia de vida que él ha tenido, que es una historia de subordinaciones. Él no puede entender que haya otras formas de hacer política. Yo con Samuel García tengo una identidad, una amistad, y con Dante Delgado pues tengo una gratitud enorme, porque tener el privilegio en un país como México de hacer política al lado de un personaje como Dante Delgado, quizás ya muy poca gente lo vaya a tener. Un hombre de Estado, un hombre con esa visión, con ese sentido de decencia política en el más alto sentido, no nada más en los términos tradicionales. Una integridad, a mí me parece que es una persona que dignifica el oficio político, y agradezco mucho que durante estos 11 años haya podido tener una relación cercana con él. Marco Cortés, ¿qué opinión tiene de él? Bueno, Felipe Calderón surge de una crítica muy fuerte al PAN, al desvío del PAN, al extravío del PAN, y nombra a todos estos personajes que hoy están empoderados, adueñados del PAN, como los cadeneros del PAN. En el PAN los conocen como padroneros. Son personajes que cambiaron la vertiente histórica que tenía Acción Nacional de crítica al PRI, de crítica al autoritarismo, de un contenido, una doctrina, digamos el ideal de Gómez Morín, luego la reinterpretación de Castillo Peraza, que fue liberal, muy asombrosa desde el punto de vista intelectual, y se concentraron nada más en una cosa, en afiliar gente al PAN para ganar elecciones internas, al costo que fuera, pactando con el PRI, pactando con quien estuviera, incluso muchas veces prefiriendo perder las elecciones, pero conservando plurinominales y espacios de poder en órganos autónomos, en lugares específicos. El más ferviente representante de esa visión del PAN es Marco Cortés. Digo, él lo publica, tan la tiene normalizada que hace un tuit donde en Coahuila dice, esto es lo que pactamos con el PRI, sí. Es exactamente esto que estoy describiendo. Y para mí es muy lamentable que un partido que tuvo tanta pertinencia histórica, momentos de tanta lucidez, por ejemplo, esa legislatura fantástica del 97, donde estaban Carlos Castillo Peraza, Porfirio Muñoz Ledo, donde tuvimos un momento de verdadera transición y alternancia, hoy esté sumergida en esta pobreza y en este extravío. Se explica el afán, es curioso, es casi esquizofrénico. Xóchitl no le pide a usted que decline en su favor, pero los dirigentes de los partidos sí. ¿Cómo se explica ese afán? Muy sencillo, están muy preocupados porque en las encuestas el PRI y el PAN, de lo que nosotros tenemos, están, bueno, el PRI en un dígito, el PAN casi a punto de ser un partido de un dígito, como ya es en Coahuila, como ha pasado en Jalisco, como ha pasado en la Ciudad de México, y tienen una alta preocupación de cómo va a afectar eso sus posiciones plurinominales. Como ellos pusieron listas plurinominales de incondicionales, de personas que están justamente, que sostienen este esquema de control político interno del partido, como privilegiaron esas posiciones, pues saben que las consecuencias primero van a ser menos espacios y después que va a haber una revuelta interna. De entrada yo le garantizo, don René, que el 3 de junio va a haber cientos de militantes del PRI, dirigentes políticos, cientos de militantes del PAN, dirigentes políticos,
que exijan la renuncia de sus dirigentes nacionales. ¿Diría usted que quienes postularon o impulsaron la candidatura de Xóchitl Gálvez se equivocaron en el vehículo que utilizaron, en el PRI y el PAN? Se equivocaron en todo, en el método, en la estrategia, en el vehículo. Se equivocaron en hacer una narrativa solamente anti-Morena, solamente anti-López Obrador. Yo siempre les he planteado, para mí la discusión no es a favor o en contra de López Obrador. Yo lo que creo que es que tenemos que construir en este país el post-López Obradorismo. Andrés Manuel López Obrador ya fue presidente de la República, está a punto de concluir su mandato. Lo que es interesante para México es qué viene después, qué sigue después de él. Para mí eso me parece lo más relevante y en donde más área de oportunidad tendríamos para construir una nueva mayoría social y después una mayoría política. Pero sí creo que fue una estrategia permanentemente equivocada la de los constructores de esa alianza y que los partidos creyeron que iban a aprovechar una historia muy interesante a la que ya me he referido yo, el origen, la trayectoria de Xóchitl Gálvez, un apoyo de grupos de interés que querían esa candidatura, esa estrategia, y que eso les iba a dar una alta rentabilidad en plurinominales y posiciones. Ese era su juego, nunca fue ganar la presidencia, ellos nunca creyeron en eso, por lo menos los dos dirigentes del PRI y del PAN. Lamentablemente para ellos, ni siquiera eso van a lograr. ¿Ve usted una crisis en el régimen de partidos después de la elección? Sin duda alguna, creo que se necesita discutir, incluido Morena, porque Morena, cuando salga de la presidencia López Obrador, va a tener problemas internos aún más graves, ya los tiene, pero hay posturas contradictorias, hay una especie de tribalismo muy poco civilizado, hay poca sustancia programática y creo que el día de mañana van a tener un problema interno, creo que en los partidos también va a suceder, creo que Movimiento Ciudadano tiene ahí también muchos retos que hacer desde el punto de vista partidista, que ejecutar, que nuestras discusiones internas que están siendo públicas, que están siendo cada vez de una manera más democrática, me da mucho gusto que suceda así, porque yo soy una persona que cree que para que cambie el país también tenemos que cambiar el sistema de partidos y que una de las reformas que se necesitan es la vida democrática, la vida interna de los partidos. ¿Le va a levantar el brazo a quien gane? Sí, espero yo ser el que levante el brazo, más que, entiendo que es una metáfora, que es una analogía. Yo voy a reconocer el resultado de las elecciones, aunque desde hace mucho, no de ahora, he dicho que es una elección que nació mal, con un principio de equidad en la contienda vulnerado, con una actitud lastimosa frente al Tribunal Electoral, un debilitamiento del Tribunal Electoral. De hecho hay pues muy buenos textos de hace algunos meses, 9 meses, 8 meses, que describen de su parte este escenario, cómo se fue configurando. Veo al INE en una crisis mayor incluso a la que se reproduce en los medios de comunicación. A lo mejor lo que vemos es una expresión banal de esa crisis en declaraciones y contradicciones, pero creo que tiene mayor profundidad y me preocupa. En medio de todo eso, creo que todavía tenemos la posibilidad de tener una elección democrática y que en la que sin duda yo creo que hay que comprometerse con el resultado de lo que decidan las mayorías. Y cuando hablo de mayorías, hablo por un lado, de que las mayorías no deben nunca de excluir a quienes tienen una posición distinta, sino también de que va a haber muchas elecciones. Se van a elegir gubernaturas, Senado de la República, distritos federales, locales, presidencias municipales, y creo que en todas debe de haber respeto a la voluntad popular. Pues ya lo tienen, mis estimados pregoneros, ahí el mensaje de Álvarez Maínez, justo, mis estimados pregoneros, a unos cuantos días, menos de 2 semanas para esta elección presidencial. El próximo miércoles, sí, en 8 días se acaban estas campañas, el próximo 29 de mayo, mis estimados amigas y amigos pregoneros, y ya va a restar muy poquito para estas elecciones del 2 de junio, y así lo sale a confesar. Se equivocaron con Xóchitl Gálvez, le manda este mensajito directo a Álvarez Maínez, que ya se cansó que hasta lo utilicen en sus spots el PRIAN. Bueno, pues ahí está.
lo tenemos aquí, mis estimados pregoneros, este video. Espero que les haya gustado. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.